de verdad que he quedado enamorado y prendado de esta mujer, que si ya lo venía haciendo a través de cada una de las sesiones que hemos visto, que hemos transitado, que hemos podido acompañarla y acompañarnos de ella, pues en esta tónica toman sentido para un servidor y espero podérselos transmitir a ustedes. Increíble, ¿no? Porque hemos visto ya todas las dimensiones humanas que hemos podido descubrir en María. El dolor, la alegría, el gozo, la fe, la devoción, distintas actitudes que hemos visto cómo las va adoptando y cómo las va asumiendo una persona totalmente humana. Pero nos encontramos con el gran momento. La sesión pasada estábamos tratando de dilucidar de qué iba el dogma de la Asunción, que si se durmió, que si murió, que si la tradición. Pero ahora se llega el momento en que ha dejado la humanidad como nosotros la conocemos y se ha integrado con lo divino, sin ser Dios, porque no es Jesús, ¿sí? Pero está gozando de la presencia. Y entonces es todo un reto tratar de meter eso en la cabecita y sobre todo tratar de expresarlo. Esta primera parte es la más densa y la más complicada. Y si en esta primera parte no logramos captar todo lo que aquí viene, va a ser bien difícil que podamos llegar al tema. La segunda parte va a ser una dulzura, ¿sí? Y la tercera parte va a ser de bajadita, ¿no? Pero ahorita es el ascenso. Va a ser una pendiente un poco difícil, vamos a sudar, me la van a rayar probablemente, van a sufrir, ¿sí? Casi se los puedo asegurar, pero vale mucho la pena, tampoco es cosa del otro mundo, ¿sí? No voy a hablar en un lenguaje desconocido, como dice el Salmo, ni mucho menos, pero es bastante denso e intenso. Lamento por los que a partir de ahora empiecen a llegar, porque cada uno de los pasos que vayamos dando, ¿sí? Pues va a ser algo que va a faltar en el rompecabezas, ¿sí? Entonces, necesito mucha atención y sobre todo, en esa misma atención, la disponibilidad. Siéntanse con la libertad de levantar la mano cuantas veces sea necesario, ¿sí? Porque no vamos a avanzar nada si esto primero que viene no queda bien cimentado, bien claro, ¿sí? Debo reconocer también que en esta sesión, que es de dominicanismo, también me costó un chorro de trabajo, porque nuestra dominica insigne no es una teóloga como tal, es una vidente, ¿sí? Una vidente de la Virgen. Entonces no escribió teología, ¿no? Escribió un mensaje, pero afortunadamente apareció un buen dominico, Felicísimo Martínez, que me hizo el paro, como decimos, ¿no? Y entonces él revistió de toda la teología necesaria este mensaje, porque esta es una sesión de algo que también les comparto, y perdonen que sea tan amplio en mi preámbulo, pero creo que vale la pena. Es un tema de antropología teológica. Vamos a ver el ser humano respecto a Dios, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa, ni crean que pues ha sido fácil a los pensadores. Me topé con muchos teólogos muy complicados, me hicieron sudar, así como yo los voy a hacer sudar ahorita, ¿sí? Pero Felicísimo Martínez, la verdad, le hace honor a su nombre. Me parece que es un nombre felicísimo y hace la teología muy accesible. Entonces ya cuando veamos el mensaje, por eso les digo, va a ser una dulzura eso. Pero la primera parte, sí no nos van a acompañar los dominicos. Nos va a acompañar un teólogo muy contemporáneo que se llama Javier Picasa, ¿sí? No es dominico, pero necesitamos entender lo que él nos quiere decir, ¿sí? Para entonces sí entrarle a dominicanismo, ¿vale? Entonces toda esta primera parte, en general, va a estar sustentada en él. Por ahí tomaré también otra parte de un jesuita, ¿sí? Para que vean que no, así los queremos también. Von Balthasar, que ese es el que más me hizo llorar, mi desgracia. Pero ya después entraremos con los dominicos y ya será todo más amable. Entonces por eso les suplico, ¿sí? Las personitas que van llegando, Emma, señora Chayo, los invito a que se vengan para acá, no me interrumpen ni mucho menos, al contrario, no quiero que se me pierda nada, ¿vale? Entonces estamos, ahorita toda la atención, ¿sí? Cualquier duda,
de verdad, paren la mano y no me voy a pasar de diapositiva hasta que no estemos en lo cierto. Por lo pronto, relájense y vamos a comenzar, ¿vale? Lectura de un alma. Ya les platicaré más adelante porque cuando diseñé este calendario, ¿sí?, elegí este título porque saldrá a relucir en una de las diapositivas ya finales, ya cuando estén más descansaditos, ¿sí? Pero primero vamos a ver qué es lo que queremos alcanzar cuando decimos que vamos a hacer la lectura de un alma, ¿sí? Queda claro, para empezar, que no les estoy proponiendo que vayamos a leer el alma de María, aunque eso vaya a acontecer, tangencialmente. ¿Qué quiere decir? Respecto a lo que yo les vaya comentando, vamos a ir descubriendo muchos de esos rasgos y de esas características que invariablemente me quedaré siempre corto, ¿sí? Porque estamos tratando de abordar no a cualquier mujer, sino a la Madre de Dios, ¿vale? Pero entonces, cuando decimos leer un alma o lectura de un alma, ¿qué creen? La propuesta es que no sé si vas a salir de aquí diferente, pero mi objetivo está en que no te vayas esta mañana sin que aprendas a leer tu alma. A lo mejor puede sonar fácil, a lo mejor si ahorita les pregunto, me pueden dar múltiples versiones de lo que ustedes consideran, y entonces por eso vamos a tratarnos de situar todos en un mismo plano, ¿vale? ¿Qué queremos decir como es? Primero, me encontré con esa frasecita que me encantó. Bueno, eso no se nota, pero es una máquina de escribir, que yo creo que todos los que estamos aquí conocimos, salvo ustedes tal vez, ¿no? pero a todos nos tocó. Y dice, si quieres conocerme, comienza por leer mi alma. Y no sé si ustedes se han atrevido a intentarlo, ya no les digo con otra persona, con su esposa, con su esposo, con sus amigos, ¿no? Con sus papás, con sus hermanos, consigo mismos. No sé si se han atrevido a echarse un clavado. Pero entonces vamos a tratar de entender. Y para eso recurrí a algo ahorita sencillito, ¿no? Todavía no se me espante, a las etimologías. ¿De dónde provienen las palabras? Para que podamos entender. Porque la palabra, mis amigos, el día de hoy tiene una relevancia importantísima. Leer proviene de un vocablo latino que es denominado legere, que está aquí, ¿sí? Que significa o se puede interpretar como escoger, como leer o como hablar, ¿sí? Yo escojo, leo o hablo. Y cuando hacemos cualquiera de estas actividades, si la entendemos en su simpleza, ¿sí?, lo que queremos es extraer significado, ¿sí? Si yo ahorita les digo paloma, ¿sí?, no necesitan que esté una aquí presente para tenerla en la cabeza, ¿cierto? Están leyendo lo que yo estoy hablando, ¿sí? Si yo les digo amor y paz, a lo mejor unos están poniendo el símbolo tridente, a lo mejor otros se quedaron con la paloma, a lo mejor otros están poniendo un corazoncito, ¿sí? Están extrayendo un significado, ¿sí?, y le están aportando sentido a mis palabras. Entonces, para empezar, cuando hablamos de leer, en esta sesión nos vamos a referir a esto. Vamos a intentar extraer el significado. ¿Pero de qué vamos a intentar extraer significado? Pues no más que del alma. Chin. Alma proviene de otro vocablo, ánima, que quiere decir soplo vital o viento, ¿sí? Y aquí nos vamos a ver en serios problemas, ¿sí? Porque no aparece otro cuadrito como este que debería estar acá abajo y entonces les está arruinando su apunte, ¿sí? Pero cuando decimos soplo o viento, ¿nos referimos a algo físico, material? No. Es una acción. Intangible. Sí se puede percibir, ¿no? Sí. Pero vamos a tomar lo que nos decía Rosy, ¿sí?
Y ella hacía gráficamente cuando yo soplo, y decías o lo definías como una acción. Y para que puedas realizar una acción, ¿cuál es el antecedente? Un motor. ¿Y el motor qué es lo que brinda? Muy bien. Otro nombre, movimiento, es una fuerza, exactamente, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos una acción, hacemos una acción, ejercemos una fuerza, ¿sí? Entonces el alma, en términos muy básicos, es la fuerza vital, ¿sí? Es lo que genera ese motor que está interno en nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Por leer, extraer significado, por alma, fuerza vital. ¿De dónde provendría esa fuerza? ¿Sí? Ahorita como respuesta inmediata podríamos tener todos Dios, ¿no?, en la cabeza. Si nos remitimos al Génesis, por ejemplo, ¿qué es lo que le da vida al ser humano? Primero lo moldea de barro y luego le sopla, ¿sí? Por eso identificamos en los términos hebreos el alma como esta fuerza vital que es inyectada por Dios. Inyectado por ponerle, ¿sí?, hacerlo plástico, ¿no? O sea, no es que llegue con aguja, ¿sí?, o no es que vea ahí el cuerpecillo, ¿sí?, y entonces en ese mismo momento le sople. Acordémonos que esto es teología, ¿sí? En la teología nos enseñó Santo Tomás que vamos a utilizar imágenes que nos hagan analogías, ¿sí?, que las vamos a utilizar un poquito más adelante. Entonces podríamos quedarnos con la imagen de Génesis, ¿sí?, en el capítulo 3, cuando nos dice que Dios sopló vida al hombre, ¿vale? Y al hombre entendido como hombre y mujer, no se me vayan a ofender, ¿sí?, como ser humano, ¿vale? Entonces ahorita, tratando de clarificar esto, vamos a extraerle significado a aquello que nos mueve, que nos da fuerza, que nos vitaliza, que le da sentido, si queremos ponerlo en ese término. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Creen que es una empresa fácil? No. Un poquito complicada, ¿verdad? Vamos a dar un segundo paso. Sí estamos ciertos de que no hay dudas. Bueno, conste, ¿eh? Ahí no, se ve muy oscuro, pero es una pequeña niña que está soplándole a un diente de león, ¿sí? Y dentro de los gajitos del diente de león nos aparecen 3 personajes, ¿sí?, o 3 cuestiones. El primero de ellos, Santo Tomás de Aquino, que por cierto fue nuestro personaje insigne, ¿sí?, de la temporada pasada, nuestro dominico ilustre sobre el cual dilucidamos, tiene una definición muy simple del alma, pero que encierra una profundidad bastante importante. ¿Qué nos dice Santo Tomás en términos muy básicos, ¿sí?, sin hacer distinciones? No nos vamos a meter ahorita en Honduras. Nos dice que el alma es el principio gracias al cual el hombre puede realizar los distintos tipos de actividades vitales. Está sencillita la definición. Seguimos moviéndonos en el ámbito de una fuerza vital, ¿sí?, de algo que genera energía, ¿sí?, de un proceso. No le vamos a poner motor, no le vamos a poner Dios, ahorita simplemente nos dice esta parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa sigue siendo la definición hasta el momento, ¿sí?, que se emplea precisamente en términos generales en el alma. Ya después Santo Tomás hará 3 distinciones y cada una de ellas con sus caracterizaciones. Les digo, no nos vamos a meter ahorita en eso. Llega el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?, que en su número 363 nos brinda una acepción más o otra aproximación. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o a toda la persona. Ya nos está haciendo comparaciones y distinciones, ¿sí?, con las cuales no me quise meter con Santo Tomás, pero sí con el Catecismo. Nos está hablando el Catecismo que la Iglesia enseña que el alma puede ser entendida como la vida humana
o como toda la persona. ¿Eso ya me solucionó el problema? No. Porque pues si nos metemos a la vida humana podemos empezar a hacer, bueno, ¿qué es la vida humana? Y ya nos metemos a filosofar, ¿no? O si decimos, ¿qué es la persona? La pregunta de los 64,000, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría que se apuntaron entre sus notas la palabra persona, la subrayen doble, triple, cuádruple. ¿Sí? Que se marque, que se note. Entonces, ¿estamos en eso? El catecismo nos dice que la escritura, cuando refiere el término alma, se está refiriendo a la vida humana o a toda la persona. ¿Sale? Y dice otras más cosas, nos habla del Génesis y otra vez nos meteríamos en lo que nos dice Cristi, pero ahorita me interesa que tengan esas dos acepciones. ¿Sí? Por último, Dei Verbum, una de las constituciones del Concilio Vaticano II, en su número 24, nos pone un colchón y utiliza el método de Santo Tomás y dice, vamos a usar la analogía. ¿Sí? El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. El estudio de teología no tiene sentido si no tiene ¿qué? La Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque si no, podemos hacer mil elucubraciones y decir que el amor es bonito, que es potente, que mueve montañas, pero si no tiene un sustento, para nosotros no nos va a decir nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ahí la fuente, el lugar de donde emana la reflexión teológica. Por lo tanto, si nos vamos a esta analogía, podemos entender que si bíblicamente el alma puede ser considerado como la vida humana o la persona toda, quiere decir que el alma es la fuente de la vida humana o de toda la persona, aquella con la cual, o sin la cual, mejor dicho, el hombre no tendría sentido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro? Entonces, si nos regresamos, o si nos regresamos láminas, cosa que no voy a hacer, ¿sí? Queremos extraer el significado de aquello que le da sentido a la vida humana o a la persona. ¿Tenemos claro nuestro objetivo? Está fácil, ¿no? Ahorita nos está diciendo la acepción bíblica que puedes considerar que vida humana o persona, ¿sí?, encierran el concepto de alma, pero no quiere decir que sean lo mismo, ¿vale? Les pedía que subrayaran persona porque ese va a ser nuestro objetivo a alcanzar en esta primera parte, ¿sí? Más que la vida humana, entendida en su sentido simple y llanamente biológico, es decir, tenemos un corazón y este funciona porque se nos irriga la sangre, ¿sí? Y este bombea la sangre a los órganos vitales, etcétera, porque podríamos irnos por ese lado y decir que eso sustenta la vida y entonces el alma sería como el motorcito. No, estamos yendo a lo que le da sentido a la vida humana, pero la vida humana, ¿en quién o en qué reside? En la persona. ¿Sí? La vida humana no es un concepto abstracto visto desde este punto. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? No quiere decir que sea lo mismo la vida humana que la persona, ¿vale? Porque aquí todos somos humanos, pero vamos a ver si todos somos personas. Ese va a ser nuestro primer reto. Por eso los puse que lo subrayaran bien. ¿Queda más o menos? Por eso no son sinónimos, ¿vale? Y ahorita espero que lo descubras. ¿Otra duda? Yo no puedo evitar tener en la mente esa propuesta que tanto aprendimos de la separación entre cuerpo y alma, esa dualidad. Qué bueno que lo sacas al tema. En la antropología, tradicionalmente, la antropología teológica, se maneja mucho el dualismo,
¿sí? Que proviene desde las corrientes agustinianas que tomaron a Platón, y que Platón nos decía que el cuerpo era una cárcel para el alma, ¿sale? Y entonces el alma estaba pugnando para liberarse algún día del cuerpo y pasar a un plano superior, que nosotros podemos definir como cielo, ¿sí? Como paraíso, etc. Y casi estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos esa imagen dentro de nosotros, ¿sí? Que el día que nosotros muramos, ¡puc!, va a salir el alma, ¿sí? Y se va a ir en la presencia de Dios. Entiéndase el alma como quiera que sea. La cuestión es que ahorita, a través de este ejercicio de teología, vamos a intentar caer en la nueva perspectiva, que no podemos entender el alma sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el alma. Por lo tanto, corresponden a una unidad, no a una dualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si damos espacio a eso, nos vamos a ir de aquí pensando otra vez lo mismito. Y no me quiero adelantar, pero qué bueno que sacas esa pregunta, porque es precisamente el reto que vamos a tomar en esta primera parte, de tratar de quitar esa imagen, ¿sí? La dualidad no corresponde precisamente a ese ejercicio de tener que liberarnos o tener que salir de nosotros, o que lo que nos mueve actualmente es lo que irá un día a la presencia de Dios, ¿sí? Sino que somos todos nosotros, no entendido como este cuerpo que yo voy a llegar así como estoy ahorita caminando con el Señor y lo voy a... No, ¿sí? Sino la unidad de lo que compone a Enrique, ¿vale? Vamos a tratar de romper eso. Pero muy buena tu pregunta, muchas gracias. Vamos a la que sigue. Este lugar, ¿saben qué sitio es? ¿Sí se nota qué es? Muy bien, un pozo. ¿Sí? Aquí está el orificio, aquí está la polea, aquí está la cubeta, ¿sí? Pero no está al aire libre, ¿se fijan? Está dentro de un templo. Exactamente. Es el pozo de Sicar, ¿sí? El que fue objeto de su tarea. ¿Sí lo hicieron? Sí. Muy bien. Pedimos leer Juan capítulo 4 del 5 al 43. La mujer va al pozo no buscando a Jesús. Necesita ir a la fuente, ¿sí? Tiene una necesidad. Me gustó mucho la palabra. No la tenía yo aquí en la cabeza, pero la vamos a poner aquí. Necesidad. ¿Vale? Y como tiene una necesidad, va a la fuente. Si usamos la analogía que estábamos tratando de utilizar hace rato de la Sagrada Escritura, ¿sí? Decía, me parece que Antonio Machado, en alguna de sus obras, bueno es saber que los vasos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed, ¿no? Porque eso nos pasa recurrentemente. Ahorita, por ejemplo, yo me estoy muriendo de sed, ¿sí? Pero voy a tomar agua y eventualmente me va a volver a ocurrir, ¿sí? Entonces, vamos a verlo desde el lado de la samaritana. Tiene una necesidad, por eso acude a la fuente. Siempre que tenemos una necesidad, tenemos que recurrir a la fuente, ¿vale? Y la fuente está señalada en este pasaje de manera muy plástica, en el pozo, ¿sí? El pozo es el lugar donde reside, ¿sí?, aquello que necesita la mujer. Y ese pozo, en hebreo, se dice Be'er o Pesh, bueno, así se escribe en español, pozo o cisterna, y es un sinónimo de fuente o manantial, ¿sí? Lugar donde emana, lugar o depósito donde tenemos lo necesario, ¿sí? Estos sitios son los lugares privilegiados para tres cosas. Los tres ejes que van a ser los tres momentos del discernimiento sobre María. El encuentro, ¿sí?, el conflicto y la reconciliación. Encuentro, conflicto y reconciliación. Y conflicto no he entendido que nos vamos a agarrar a golpes, ¿eh? La samaritana, y Cristo nos agarran a golpes, pero tienen un diálogo intenso. Y ven muchas realidades.
y tocan dolores humanos, dolores de la persona. Pero al final tenemos algo extraordinario. Espero que les haya quedado por ahí. Por lo pronto necesito eso, ¿vale? Es el lugar privilegiado para el encuentro, para el conflicto y para la reconciliación. ¿Y por qué el conflicto? Imagínense en un lugar árido como lo era Palestina, bueno, lo sigue siendo, pero en aquellos tiempos, ¿sí? Pues no es que hubiera pozos por donde quiera. Entonces eran sitios de disputa, ¿sí? En Génesis, por ejemplo, podemos encontrar a Abraham disputándose luego la posesión de un pozo, ¿sí? Pues porque también no era fácil que obtuvieran el vital líquido, ¿no? Entonces necesito que estos tres conceptos los tengan también bien. ¿Ven cómo se va ampliando la rama de los conceptos? Por eso, atención. ¿Hasta ahí vamos bien? Tengan bien presente durante toda la sesión este pasaje. Sin embargo, antes de pasar a la diapositiva siguiente, me encantó que el pozo tiene una doble simbología para el pueblo de Israel. La mujer amada o la esposa. ¿Por qué? Porque la mujer amada nos provee y sacia nuestra sed de aquello más íntimo en la persona. Y la esposa siempre es la que procura, la que cuida, la que está al pendiente de lo que los demás necesitan. ¿Vale? Estas imágenes del pozo nos van a remitir directamente y sin escalas a la anfitriona, María. La primera parte que dijimos que estos manantiales nos pueden ayudar o invitar es al encuentro. ¿Sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Ya me relajé. Pensé que me había pasado ya más. El encuentro. María es considerada como la primer persona de la historia. Empezamos a tratar de resolver tu pregunta, Cristi. ¿Será lo mismo persona que ser humano? Y nos podemos ir a una ética muy básica, ¿no? Y decir que el ser humano es aquel que está sostenido simplemente por las cuestiones vitales, ¿no? Por las funciones biológicas, ¿sí? Y decir que la persona, no, pues ya tiene un grado de civilidad porque se mueve en una cultura, en una sociedad, etc. Pero acuérdense que estamos en teología, entonces eso no nos va a alcanzar ahorita, ¿sabes? María, la primera persona de la historia, esto es tomado de Javier Picasa, ¿vale? Teólogo español, contemporáneo, todavía vive, tiene una extraordinaria obra, es muy sencillita, ¿sí? Entonces se los recomiendo ampliamente. Javier con X y Picasa con X también. El libro ahorita no recuerdo, pero se llama María, mujer de... No tengo ahorita presente el nombre, pero te lo otorgo al final, sí. María... Y miren, lo estuve leí y de todos modos no me aprendí el título. Soy muy malo para eso, perdón. Pero la propuesta es de él, honor a quien honor merece, ¿vale? María, la primera persona de la historia. Cuando nosotros tratamos de referir a la persona o al ser humano en términos generales, si nos vamos teológicamente, bíblicamente, volveremos otra vez al Génesis, porque el Génesis es el relato que tenemos de los orígenes nuestros. Y el relato más impactante, duro y complicado de entender es el relato del pecado original, ¿sí? Porque gracias al pecado original, ¿qué creen? Teológicamente adquirimos la condición de seres humanos. Previo al pecado original, podríamos entendernos como cualquier otra cosa, pero no como humanos. ¿Por qué? Porque estábamos, de alguna manera, ligados a Dios de modo distinto, ¿sí? No teníamos ese discernimiento del bien y del mal. Se acordarán que en la primera sesión que me tocó participar, donde tomé a Fray Servando Teresa de Mier, les hablaba que la interpretación que había logrado de la libertad, ¿sí? Era la identidad, ¿sí? Eran ahí sí sinónimos. Es decir, yo soy libre en tanto me identifico con algo o con alguien, ¿sí? Pues bien,
La cosa es que parece que Eva, según dice el chisme, quería identificarse de un modo más directo con Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice la serpiente? Si tú comes de él, no quiere que coma de eso porque serás como él. Y normalmente en la teología más popular, más básica, tenemos que el pecado original fue una desobediencia a Dios, ¿cierto o no? Pues no. El pecado original radica más bien en querer ser como Dios. Más que haberlo desobedecido, es que tu motor, tu principio vital, lo que buscaba o lo que pretendía, era ser como Él. Era perder tu identidad y adquirir la de Él. Pero noticia, si tú quieres adquirir otra identidad, entonces podrás hacer lo que tú quieras, menos libre. ¿Sí queda clara esa paradoja? ¿Sí? Si intentas ser quien no eres, no eres libre. Si no te identificas contigo mismo, si tú quieres ser como la Britney, como el modelo, como el que ustedes me quieran poner, no eres libre, porque estás de alguna manera tratando de ligarte a algo que es distinto a ti, o a alguien que es otra persona. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Ya están sudando? Y entonces, por eso es la condición de humanidad la distinción del pecado original, porque nos hizo personas finitas, ¿sí? Y diferentes. Es cierto, Adán y Eva eran hombre y mujer. Recuerden, no estoy hablando de físicamente, plásticamente. Acuérdense que ellos son figura, ¿sí?, de los primeros padres, pero no están personificados, ¿sí?, como tal. Ambos tenían sus propias características, pero en dignidad eran lo mismo ante Dios. Pero los hombres nos hemos encargado de hacer distinciones en la dignidad de las personas. Y no solo por el género, sino en múltiples cuestiones. Al ser humano entonces nos volvimos finitos y diferentes, caímos en el abuso de la libertad porque somos esclavos. Porque queremos ser todo menos lo que somos o quien somos. Queremos parecernos, queremos tener, queremos hacer, y no porque esté mal, sino porque estamos buscando o pretendiendo, muchas de las veces o la más de las veces, ser algo distinto a lo que somos. ¿Pero qué somos? Ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿sí? Y entonces deviene el pecado original, ¿vale? Entonces desde aquí vamos a tratar de romper este primer paradigma. Cuando hablamos de pecado original, más que referirnos a la desobediencia, que bueno, como dices, todo vendrá por añadidura, nos estamos refiriendo a que radica en querer ser como Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros? ¿Sí están sudando? Ahí viene la que sigue, El pecado original. Esto es como lo propone Javier Picasso. Como no se ve completo ahí, se los voy a leer de acá, ¿vale? Es la existencia perturbada y destruida de los hombres en clave histórica y social. Pecado es el camino actual de nuestra historia, interpretado por la Biblia como una sucesión de males. La historia interpretada por la Biblia como una sucesión de males. Pecado es igualmente la estructura social en la que viven los hombres sobre el mundo. La violencia, la destrucción y la muerte. Eso nos tiene dominados. ¿Vale? Y aquí nos mete las dos condiciones que hablan en principio de humanidad. ¿Sí? Somos hijos de una historia. Una historia que nos dice Picasso ha sido interpretada por la Biblia como una consecución de males. Por eso lo repetí varias veces. ¿Sí? ¿Se acordarán cuando han visto algún bautizo?
¿sí? O cuando van a algún bautizo, que muchos dicen, ay, es para quitarle los cuernitos al niño, ¿no? En una visión muy popular, ¿no? Bueno, se refiere, lo hemos entendido gracias a la teología de San Agustín, y no porque esté hablando mal de San Agustín, sino porque es la interpretación que él tenía, que el pecado original era una condición biológica que venía en nuestro ADN, que cuando alguien procreaba un hijo, ¿sí?, ya en su información genética, sin que él usara esos términos, obviamente, porque la genética no era propia del tiempo de San Agustín, ya nacíamos con ese defecto. Y por eso se marcaba o se ponía el énfasis que el pecado original también estaba relacionado con el índole sexual, ¿sí? Y por eso lo veía con tanto desdén San Agustín, porque la práctica sexual, a pesar de que era el germen de la vida, transmitía la mancha del pecado original, ¿sí? Pero esa visión, otra vez volveríamos, sería muy cargada a lo biológico, ¿sí? Un acto deslenable, como él lo ponía, que era el ejercicio de la sexualidad, deriva, pues sí, en algo hermoso que es un pequeñito, pero que trae consigo esa carga, ¿sí? La teología avanza y dice, más que referirse a un ámbito biológico, se refiere a una historia. Y cualquiera de nosotros que vive en un país como el nuestro y en una realidad como la que acontecemos, que créanme, siempre ha estado cargada de guerra, violencia en mayor o menor medida, yo creo que nadie deseamos eso para nuestros hijos. Sin embargo, es una realidad. La historia de la humanidad está cargada de eventos o acciones inapropiadas, que no tendrían que haber sido. Situaciones totalmente reprochables. La condición del pecado original se transmite porque no hemos logrado romper eso. Porque a pesar de que nos sintamos la Madre Teresa de Calcuta, no hemos logrado hacer un modelo de vida humana que logre romper con esta concatenación de males, ¿sí? Por eso la condición de pecado original se transmite, porque no rompemos con eso. Y nos dice en un segundo término Picasa que es una condición social. Nosotros, todos los que estamos aquí, estamos inmersos en una cultura, como el que nació en el Islam, o el que nació en el sintoísmo, o el que nació en otra confesión, o en otro país, o en otra latitud, ¿sí? Y entonces se ve aquejado por una realidad difícil, tortuosa, ¿sí? Porque para pertenecer a ese núcleo, terminas adoptando esos modelos. Mentira, violencia, destrucción, aprovecharte, etc. En mayor o menor medida. ¿Sí? Con esto tampoco quiere decir, no, somos una basura, ya vámonos todos. No. Acuérdense que vamos a hablar del sentido, ¿vale? María viene a traer luz en eso. Ahorita todavía estamos estancadillos en Eva, ¿vale? Y no porque Eva sea mala, ¿sí? Sino acuérdense que es el modelo primero de libertad en cuanto a decisión. Entonces, ¿tenemos claro esto? Pecado original entonces no deviene de una condición biológica, ¿sí? Cuando nace el niño y lo bautizamos, el ejercicio que se pretende es romper con esta cadena que traemos, es romper con esta realidad y este modelo de repetición de cosas o ámbitos deleznables para el ser humano. Para el ser humano. ¿Sale? ¿Siguen sudando? Entonces, ¿qué es ser persona, Cristi? Aquí te dice Picasa. La persona es ser que es libre, responsable de sí mismo, abierto en gratuidad hacia los otros, partiendo de la gracia originante del misterio de Dios. Le pone de Dios entre paréntesis. ¿Vale? Entonces, ¿qué es ser libre? Dijimos hace ratito. Identidad contigo mismo. ¿Sí? La persona es aquel que se identifica y se asume consigo mismo, porque es responsable de sí mismo, ¿sí? Y está abierto en gratuidad, es decir, esperando los dones y lo mejor de los demás, lo mejor y lo peor.
No se cierra a nada porque está abierto en gratuidad, ¿sí? Partiendo de la gracia originante del misterio de Dios. ¿Qué creen? Es cierto que nuestra historia contiene este tipo de cuestiones dolorosas, difíciles. Es cierto que lo social contiene estas situaciones complicadas. Pero también es cierto que tenemos un chip, la gracia originante. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos dota también de la posibilidad de romperlo, que no todo está perdido. Por eso empieza a cobrar sentido la que es llena de gracia, ¿no? La que es llena de gracia, entonces puede enarbolar esto. ¿Vale? Por lo tanto, pecado original lo tenemos en 3 dimensiones. Se van a fijar que durante todo el tema van a haber muchas tríadas, ¿sí? Como las primeras que les dije: encuentro, conflicto, ¿y cuál era la última? Reconciliación. Muy bien, ¿sí? Esta es otra tríada del pecado original. Originante es el que ya vimos en el ámbito histórico y en el ámbito social, ¿sí? Configurante es la que nosotros asumimos una vez que tenemos uso de razón y que para pertenecer lo hacemos parte de nuestra vida. Mentimos, robamos, defraudamos, ¿sí? Hacemos el mal que no queremos, diría San Pablo, y no el bien que nos gustaría. Todo por pertenecer, por identificarnos, ¿sí? ¿Y qué creen? También está el pecado clausurante. ¿A qué se refiere esto? Cuando volteamos y nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho no tiene sentido. Y vienen las depresiones. Y viene aquel que considera que todo su caminar ha sido una desgracia total, que no ha habido nadie que haya sido capaz de quererlo, que no pudo identificarse con nada ni con nadie y que su vida redundó en un fracaso. Es el peor pecado. No sé si ese es el pecado contra el espíritu del que hablaba el Señor, pero a mí me pareció gravísimo y triste. Pero ¿quién llega a rescatar la escena? La primera persona, dijimos. La Inmaculada Concepción que vamos a celebrar mañana, dogma que no tuvimos oportunidad de reflexionar en estas sesiones, pues aquí yo se los voy a dar para que vean que no nos vamos a quedar debiendo nada, ¿sí? La Inmaculada Concepción. ¿Quién es quien llega a romper estos ciclos tan deleznables y tan inapropiados para el ser humano? La primera persona. La que pese a vivir en una historia de aciertos y de errores, de alzas y de bajas, permanece inmaculada. Ojo, cuando estamos hablando de Inmaculada Concepción de María, ahorita necesito que nos quitemos la imagen de que es un efecto mágico. Que cuando nació, sí, nació de un modo distinto. Que a lo mejor a Santa Ana le apareció una luz y de repente salió la niña, ¿no? O que bajó del cielo. No. María también fue primer ser humano y después llegó a ser persona. Y lo hace gracias a la Inmaculada Concepción. Pero veremos que la Inmaculada Concepción no se refiere simplemente al ejercicio de Dios sobre la persona o sobre el ser de María, sino la complicidad de ambos, de Dios y de María. El pecado original no tiene un carácter totalizante, ¿sí? No se puede interpretar como algo exclusivo. Al lado del pecado siempre existe la gracia. Aquí todavía podemos estar sintiéndonos en esta dualidad, ¿sí? El alma es lo que se mantiene puro y el cuerpo es lo que me hace actuar mal, porque con el cuerpo golpeo, porque con el cuerpo escondo, con el cuerpo rechazo, ¿sí? No es tal. Vamos a seguir caminando, tratando en la unidad, ¿sí? Siempre viene acompañada la gracia. Si bien es cierto somos capaces del mal, también somos capaces del bien, ¿sí? En la búsqueda de Dios, amor de gratuidad,
una esperanza abierta hacia la vida. Primero, la Inmaculada Concepción nos remite a Dios porque lo vemos como un efecto de Él. La gracia, los dones, las bendiciones, lo que tenemos como positivo, hemos de reconocer que viene de Dios, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿No los veo convencidos? ¿Sí? Sí. Eso. Si no estamos convencidos de eso, pues ya de aquí le paramos, pueden tomar un cafecito y nos vamos, efectivamente, ¿sí? En segundo término, hablamos de Cristo, de la alianza. Y este es el hito donde entra María. Dios le impuso a María su razón de ser, que fue Cristo. Le dio la posibilidad de elegir. Dios tuvo que entrar en diálogo con el ser humano. Primera pista, Cristi. Para que puedas llegar a ser persona, uno, tienes la necesidad de reconocer que en ti reside la posibilidad del bien y del mal. Y dos, reconocer o ser capaz de entrar en diálogo con el hombre, pero también de entrar en diálogo con Dios. ¿Está fácil? La alianza ocurre gracias a que María aprende lo que necesita aprender cualquiera de nosotros que quiera llegar a ser persona y no solo ser humano. Entrar en diálogo con Dios. Tercero, aparece en la historia de Israel. No es ajena a su realidad. Otra cosa que también nos puede parecer cuando hablamos de la Inmaculada Concepción es eso, ¿no? Pues es que ella estaba, nadie la tocaba, ¿no? Todo estaba bien fácil para ella. No, estaba inmersa en una cultura también. Tiene una historia detrás de ella y tiene una cultura a la cual veremos cómo después representa, enarbola, toma para sí. Y por último, ya de refilón, pues sostiene la existencia de nuestra iglesia. Porque gracias a ella confiamos que la gracia puede verificarse en el ser humano y hacernos personas. Por eso la vida humana la vamos a distinguir de la persona. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están agitados? Incrédulos. Y yo estoy dentro, no crean que... En nuestro nacimiento y en nuestra vida. ¿Recordarán ustedes aquel pasaje evangélico que tiene, en el que establecen también un diálogo Jesús con Nicodemo? Y que dice que hay que volver a nacer. ¿Qué le pregunta Nicodemo? ¿A poco necesito volver a entrar al vientre de mi madre? Pues ¿quién puede ser eso? Ay, Nicodemo, y eres doctor. Pero, ¿qué creen? Tenemos una ventaja. Estas cosas se nos revelan a los simples. No hemos tomado en serio el valor del nacimiento como realidad humana que se cumple y se despliega a lo largo de toda la existencia. El nacimiento no es solo una condición de cumpleaños, ¿sí? No es solo una condición de recordar aquel momento. Espero que recuerden aquella primera sesión donde apuntaron sus dolores, sus sueños, sus expectativas, cuál había sido su mejor momento en la vida. Vamos a tratar de darle la lectura del nacimiento. La cosa es que no lo creemos que puede ocurrir. La cosa es que yo sigo considerando que sigo siendo el Enrique que nació el 13 de julio de 1982 y les platico que cuando terminé este tema me he dado cuenta de que he tenido intentos de nacimiento, he tenido nacimientos, también parece que he tenido alguno que otro aborto por ahí. Intentos de que no lograron ser. Y viene la vida.
tampoco se hace justicia a la experiencia activa que María ha debido oponerse con sus fuerzas a la fuerza del pecado en toda la existencia. Hablamos de la Inmaculada Concepción de María y pensamos que ella pues ya tuvo el camino fácil, que nunca tuvo tentaciones, que nunca se equivocó, ¿sí? Que nunca tuvo nada, ningún problema enfrente, y que les platico que María fue pobre, fue viuda, fue migrante, todas esas cosas que ya vieron ustedes y que no se las oculté a lo largo de esta sesión. Somos incrédulos en que somos capaces de volver a nacer y somos incrédulos en que la vida, pese a sus condiciones difíciles, es lugar de la gracia. No viene la frase de abajo, pero se las voy a decir. María nace inmaculada porque ella quiere. Quiere a Dios y va asumiendo su propio nacimiento como espacio de revelación de su misterio. María nace inmaculada porque ella quiere, porque es libre, porque se identifica con María. No le dice, hazme Dios, hazme como tú para poder tener a tu hijo. No, yo sigo siendo María de Nazaret y tú eres mi Señor. Hágase en mí como la totalidad de la persona, según tu palabra, no la mía. ¿Cobra otro sentido el Magnífica? ¿Cobra otro sentido la Anunciación? Y a ella no estoy diciendo, Señor, es que soy indigna. Señor, es que fíjate que esto me pasó. Ya veremos más adelante luego cómo se presentan esas situaciones en que no nos la creemos, no nos creemos nuestro nacimiento, que es una capacidad de la cual Dios nos dota. No nos creemos que la vida es un sentido que vale la pena, pese a las dificultades. ¿Ya sudaron tanto como yo? Sí. Última de esta, de primera sección. San Pablo llega y nos llega a decir algo extraordinario. Dios declara justo al pecador, o mejor dicho, lo absuelve. El acto de la redención lo realiza desde el presente. Casi siempre, mis amigos, consideramos que será hasta el último de nuestros días, cuando estemos exhalando el último aliento, cuando sacaremos el balance y diremos, híjole, esto valió la pena, híjole, me equivoqué en esto, híjole, me faltó hacer aquello. Ese balance nos dice San Pablo en Romanos, capítulo 5, si mal no recuerdo, nos da la capacidad de nacer 1, 2, 3, 5, 10 veces. La bronca está en que no nos la creemos. Dios declara justo al pecador, lo absuelve. ¿Tú te crees que tú estás absuelto de todas tus culpas? Estoy segura. ¿Y se la cree? ¿No te vuelven a lastimar nunca? No sé si a ustedes les ha pasado, pero les voy a poner un ejemplo muy plástico. Yo me he confesado más de alguna vez del mismo pecado. A pesar de que recibí la absolución, a pesar de que en alguna situación, mira, paso por esto, tú tranquilo por esto otro, y me sigue dando vueltas y le sigo encontrando nuevas aristas. Eso hablo de en lo personal, ¿no? La cosa es que no terminamos de creerla por completo. Que Dios absuelve en un primer término, ¿sí? San Pablo no termina ahí su exposición. San Pablo nos va a dar así bien resumidito ya todo, ¿sí? Y ahorita ya tocamos casi el tercer tema cuando hablábamos de la confesión, ¿no? Hablamos de una reconciliación que a veces traspapelamos, pero que son eventos distintos, ¿vale? Puedo tener una reconciliación sin confesar, o puedo no tenerla habiéndome confesado, ¿vale?
Y eso sucede desde el presente. Primera parte, para ser persona, te tienes que creer que Dios es capaz de absolverte, que no tienes que seguir cargando tu historia, que no tienes que seguir repitiendo modelos, que te tienes que identificar como su máxima creación, como lo mejor, lo más amado para Él. Y entonces podrás nacer de nuevo. No más que a Jesús no le dieron tanto tiempo como a mí en dominicanismo para explicárselo a Nicodemo. Le dieron apenas unos versículos por ahí. María puede dialogar con Dios en el ámbito de la alianza. Cuando decimos sí a Dios, establecemos alianza con Él, porque también somos capaces de decirle que no. Puede escuchar la palabra de Dios, responderle con su propia palabra de persona humana e ir naciendo como inmaculada. La Inmaculada Concepción, mis amigos, no fue un evento mágico. La Inmaculada Concepción fue un proceso de vida que llevó a María de ser humano a ser persona. ¿Estamos hasta ahí bien? Ya pasamos el dolor del parto. ¿Sí esto quedó clarísimo? ¿Sí? Aunque ya Cristi está rascando la cabeza. ¿Sí? Entonces ya estamos del otro lado. Dudas hasta aquí. Ya vamos a entrar en la parte tersa, suavecita, delicada, preciosa de la aparición de la Virgen del Ojo. ¿Sí? La Iglesia, ¿sí?, cuando se pone a discernir respecto a Cristo, recordemos siempre María va en el binomio de Cristo. ¿Sí? A Cristo se le reconoce en toda su humanidad y en toda su divinidad. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sí? En ese sentido, se ponen a pensar los padres conciliares y dicen, ¿y entonces Cristo nació igual? ¿Podía nacer de esta misma historia de corrupción? Claro, no lo pusieron ellos en estas palabras, pero consideraban en esta dualidad que el hombre era un ser manchado por el pecado original. Y entonces, como de alguien que era propenso al pecado original, podía dar a luz al que no tenía pecado. ¿Sí me explico? Es como si tú quisieras sacar un trazo blanco de un pedazo de tela rojo. Está complicado, ¿no? O sea, por más que le recortes, pues siempre va a salir rojo si es rojo. Sí, es una analogía muy burda. Cuando se le pone el título de Inmaculada es precisamente tras esta reflexión conciliar. María no puede tener la misma categoría, y no porque sea distinta a ti o a mí, sino porque ella tiene una condición especial. El que sea llena de gracia, como lo vimos hace ratito, es porque durante su vida en libertad asume para sí un diálogo constante con Dios. Es decir, en atención, en obediencia, en ternura y en unas características que vamos a ver al final, ya no les voy a adelantar más, ¿sale? Asume para sí misma, pero desde su personalidad. Nosotros normalmente, ¿cómo nos dirigimos a Dios? Cuando decimos, hágase tu voluntad, dentro, muy dentro estamos, pero ojalá que sea así, Señor. ¿Sí? Cuando estamos hablando del sí de María no es, ay, pues ojalá que no se me note para que José no me vaya a decir nada. O, ay, ojalá que mi mamá no se dé cuenta. Cuando asume sí es, venga con todo lo que venga. Es lo que decíamos de la vida. A nosotros nos cuesta mucho trabajo asumir la vida. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo del dolor? No podemos encontrar la explicación, sentido. Y empezamos a decir, pues es que Dios me dará la fuerza, ¿no? O las interpretaciones que nos hacía Fray Miguel, ¿se acuerdan las distinciones? Cuando decimos esto viene de Dios. Porque somos propensos a negarnos a la realidad. Y procuramos pasarla tangencialmente, darle la vuelta. No la asumimos de frente.
El término inmaculada, en este caso, como lo estamos comprendiendo en esta sesión, es porque María asume de frente lo que venga. Asumió el sí con lo que traía, asumió el nacimiento en el despoblado, en un portal, asumió la muerte del hijo, asumió que el hijo la dejara siendo viuda, asumió la muerte del esposo. Nos decía Josué la vez pasada, si se acordarán, pero dentro de ella seguro que había un resquicio de, esta es tu voluntad, pero sé que en algún momento puede que bajes el dedo y aplastes al soldado romano, o lo bajes de la cruz. No porque yo lo quiero, sino porque sé que está en tu posibilidad. Es la que encara. Por eso el proceso de ser inmaculada o el reconocimiento ha de ser no una cuestión mágica, ¿sí? Que Dios logró que saliera de una burbuja de luz, ¿no? Y que no tuviera ninguna mancha, entonces no nació como nosotros, no. Fue un proceso de asumirse como persona, como la mejor creación de Dios, como la amada, y afrontar y encarar lo que viniera.